Bien, bueno, nos habíamos quedado medio, en realidad se había cortado justo la clase, ¿no? Habíamos quedado en el último punto, que es el de evaporación. ¿Se acuerdan cuando la temperatura del exterior a nuestro cuerpo era superior? Entonces perdíamos calor por evaporación, se evapora el calor por la misma transpiración, ahí estamos perdiendo calor. Por eso se dice que es unidireccional, ¿sí? Se pierde calor solo por un lado solo. ¿Por qué? Porque la temperatura externa a nosotros es superior a la de nuestro cuerpo. Entonces recuerden, mecanismo de pérdida de calor, convección, conducción y evaporación. Esperen que trate de ponerlo que se vea grande. Bien, complicaciones. Acuérdense, ya habíamos dicho igual que tiene algunas complicaciones, ¿no? Que se pueden generar por la hipotermia. Y complicaciones graves, ¿no? En realidad. Tenemos, ¿no? Aumenta el consumo de oxígeno. La hipotermia condiciona un aumento en el consumo de oxígeno. Aumento del gasto metabólico, aumento de los requerimientos de agua y calorías, acidosis metabólica, hipoglucemia también. Y justamente me quería parar un instante. Háganme acordar, porque esto yo quizás me olvide, pero estaba pensando, yo se los había dicho en algún momento, en estado ácido-base, ¿sí? Acá dice acidosis metabólica, porque uno a veces se queda, y sí, acidosis metabólica, alcalosis, ¿y qué es todo eso, no? Pero bueno, yo tengo armado una clase que me gustaría dárselas antes de que termine este curso, ¿sí? Pero háganme acordar, porque no está dentro del programa, va a ser como un bonus extra, vamos a decir, ¿sí? Así que bueno, hipotermia en el periodo neonatal. Recién nacidos de bajo peso, debido a su menor capacidad para producir energía y su mayor facilidad para perder calor. Acuérdense, recién nacidos de bajo peso tienen menos posibilidad, menos capacidad para producir energía y tienen mucha facilidad para perder calor. ¿Qué pasaba con el centro de regulación de la temperatura? ¿Se acuerdan? Yo lo había dicho hace un ratito. Como que no estaba desarrollado o maduro. Perfecto, perfecto. No está del todo desarrollado. Hay una inmadurez. Y esta inmadurez se ve más reflejada o más marcada cuando el niño es más pequeño. Incluso cuando estamos hablando de niños prematuros, bueno, imagínense, peor todavía, ¿sí? Por eso es que las salas de parto tienen que estar debidamente calefaccionadas, ¿sí? Adecuadamente calefaccionadas, porque el niño está en una temperatura óptima dentro del útero materno y cuando sale se encuentra con un mundo totalmente opuesto, totalmente distinto, y es ahí donde se pierde el calor, ¿sí? Ahí es donde se puede producir hipotermia, si no está debidamente calefaccionada la sala. Otro punto importante, ¿no? Esto es muy nuestro, valoración de enfermería. Manifestaciones de hipotermia, bueno, vamos a retroceder un poquito. Manifestaciones de hipotermia, que ya las habíamos nombrado, pero bueno, a ver, díganmelas ustedes, de a poquito. Y en el neonato puede ser la coloración de la piel, Bien. de los labios, los dedos. Sí. Cianosis periorbital, ¿no? Peribucal. Peribucal, sí.
No sé si estornudo, porque está dentro de los reflejos, me parece, pero no sé si en el neonato no. Podría ser estornudo. No, yo no hago neonatología, por eso mucho no me meto, pero bueno, lo nombro porque justamente viene al caso de esto de hipotermia, ¿no? Las que les va a dar mejor respuesta a esto es la profesora Celia. Bueno, manifestaciones de hipotermia ya habíamos dicho. ¿Qué más? Cianosis, piel fría, ¿no? ¿Hay llanto o no hay llanto? Sí, hay llanto por el malestar de la criatura. Ese cuando nace, pero cuando hay hipotermia está disminuida las funciones. Quizás no haya Muy bajo, llanto o incluso o muy leve a lo mejor. No es un llanto leve. con mucha fuerza, ¿sí? Y el neonato aparte no va a tener posibilidades de producir temblores como para aumentar la temperatura corporal. El centro de regulación también está alterado porque no está del todo desarrollado, el centro de la termorregulación, ¿sí? No va a moverse, no va a tener tanto llanto, ¿sí? Piel fría, cianosis. ¿Algo más o ya estaría bien? La respiración lenta. Bien. Los pulsos también disminuidos. Es un paciente muy, muy delicado, ¿sí? Por eso es importante todo lo que tiene que ver con la regulación de la temperatura. Como por ejemplo, en sala de parto, ¿eh? Imagínense en sala de parto y recepción del recién nacido. Por ejemplo, ¿qué preguntó, profe? Claro, ¿qué es lo que tenemos que tener como medios de protección para el neonato, al niño recién nacido, en sala La de parto? temperatura de la sala, Bien, bien, por a través, encima de los 27 grados. bien, a través de estufas halógenas, ¿no? Sí, se pone estufa, lo primero que hace se lo seca, se lo viste, Sí, se le pone el gorrito porque los bebés pierden mucho calor por la cabeza, más que nada. bien, 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 bien. Las sabanitas también, Se las calienta, están bien, calentitas. Toda la perfecto. ropita Sí, de bebé sí, está caliente. bien, La ropa, las sabanitas, calentitas. sí. ¿Les ponen en incubadora también, profesor? Sí, en primera instancia sí. Incubadora. Ahí por lo menos en la sala de recepción, después bueno ya se verá qué pasa con el niño, si va a sala con la mamá o si tiene alguna complicación y tiene que ir a neonatología, ¿sí? Depende del niño, también puede ir con incubadora o no. Se lo traslada con incubadora, pero después ve si se queda en una cunita común o en una incubadora. Pero bueno, partamos de que si es un niño que nace con hipotermia y todo, va a neonatología y en incubadora directamente, no en cuna, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones que vamos a observar es la respiración irregular, ¿no? Puede llegar a tener periodos de apnea. Cianosis también lo habíamos nombrado. Intolerancia a los alimentos. Depresión neurológica. ¿Se acuerdan que hoy habíamos dicho y ustedes después me dijeron algo más y yo al final no lo dije? Pero a lo último de todo, cuando ustedes me hablaron de alguna cuestión del niño, de los vómitos, la diarrea, todo eso, yo les había dicho, bueno, hay cosas que aún no hablamos, y bueno, entre ellas era la depresión neurológica. Todo producto ¿Puede de la perder la hipotermia. conciencia también los niños, los ¿Cómo? bebés? ¿Cómo? ¿Pérdida de conciencia también puede haber? Sí, tranquilamente, depende el nivel de hipotermia, ¿no? Pero bueno, no sé si se va a ver tan reflejado como la pérdida de conciencia, depende qué niño, depende qué situación, pero la depresión neurológica en el niño recién nacido, estamos hablando,
lo podríamos llegar a ver con la falta de llanto vigoroso, ¿sí? Falta de algún tipo de reflejo, como la succión. Y bueno, y esta depresión neurológica ya en un niño más grande, sí, pérdida de conciencia, ¿sí? No responde a estímulos verbales, ¿sí? A ningún tipo de respuesta. Quizás a una respuesta dolorosa tampoco, un estímulo doloroso tampoco, hay respuesta, ¿sí? No obedece a órdenes simples, todo lo que valoramos cuando valoramos un sujeto con alguna alteración neurológica. ¿Se les ocurre algo más? Pueden decirlo, ¿sí? Convulsiones también. A ese grado llega la hipotermia. Fíjense en que uno siempre cuando estamos hablando siempre cuando hablamos de convulsiones, lo relacionamos ¿a qué? En el niño. A la temperatura alta. Claro, tal cual, a la temperatura alta. Y fíjense en que en este caso estamos hablando de convulsiones con temperaturas bajas, con una hipotermia. Fíjense en que los dos extremos, tanto la hipotermia, después vamos a ver igual hipertermia. La hipotermia como la hipertermia, hay signos, síntomas, sintomatología que también se observan en ambos casos, ¿eh? En los dos extremos estamos hablando. Intervenciones de enfermería. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes como intervenciones de enfermería en el paciente hipotérmico en general? Y bueno, desde la recepción, fijarse la temperatura ambiente, que la ropita y todo esté también caliente. Sí. Abrigar, Sí, que, ponerle las mantas. claro, el primer síntoma, abrigarlo. Claro. Bien. Y no sé si ayuda también ser amamantado dentro de la primera hora. No sé. El calor de la mamá, del cuerpo de la mamá, es también, es parte de la intervención de enfermería, brindarle esa posibilidad de que tenga ese primer contacto con la mamá, con el cuerpo de la mamá, eso también le da calor al niño, ¿sí? Así que también es una intervención dentro del paciente hipotérmico, ¿no? ¿Qué más? Yo vi fotos con la profe Celia que a los bebés muy, muy prematuros se los mete dentro de una bolsita tipo Ziploc para mantener el calor corporal. Claro. Pero eso sí, ya es en neonatos extremos. Sí. Sí, se los tapa con una especie de... de una bolsita así, de estilo así. Yo no sabía que se los entraba dentro de la bolsita, pero sí, lo he visto. Los he visto tapados. Sí, pero sí, los tapan. De hecho, a veces tapan todo lo que es la cuna, lo tapan también con un nylon. Pero sí, como son muy pequeñitos, entran dentro de la bolsa. He visto fotos. Ah, mire, impresionante. Es muy, muy linda especialidad la neonatología. En algún momento anduve por esos lados, pero más que curar los cordones umbilicales, dar alguna mamaderita, más que eso no llegué a hacer. Sí, algún balance, alguna medicación, algún antibiótico. Hacía horas extras en ese servicio. Bien, vamos a ir de a poquito, ¿no? Medir la temperatura y monitorizar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Esto es algo que no lo dijimos, pero es particular, ¿no? de la valoración de enfermería, ¿no? Cuando intervenimos, cuando hablamos de intervenciones de enfermería, siempre partimos de la primera intervención, para mí, aparte de la observación, y la observación es parte también de lo mismo, es la valoración, ¿sí? Es valorar. Valorar el oxígeno. Claro, valorar todo. Siempre tenemos que valorar al sujeto de atención, al paciente, al niño,
¿sí? Entonces, ¿cómo lo valoramos? Observamos, ¿no? Y observamos todo esto que habíamos dicho hoy, los cambios de coloración, los reflejos, si reacciona a algún tipo de estímulo, todo lo que es la observación, ¿no? Y después de eso, sí, vamos a ver lo que es la temperatura, vamos a medir la temperatura, vamos a monitorizar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Que todo esto, si el paciente está hipotérmico, todo esto va a estar alterado, ¿sí? La temperatura va a estar por debajo de... Por debajo de los 36 grados. Bien. 35. Bien, también. Vieron que me río porque pasa que hay bibliografía que dice una cosa, otra bibliografía dice otra, y después uno se va armando, ¿no? También. Ya en el niño más grande es 35, ya en el neonato 35 está, pero bueno, ya está, no sé, mal, muy mal. Pero el neonato era 36,5, debajo de 36,5, ¿se acuerdan? Y sobre todo el prematuro, ya eso ya es hipotermia debajo de 36,5. Hay que lograr que tenga 36,5. Estábamos hablando de la temperatura. Bien, la saturación y bueno, y la frecuencia cardíaca. Otra intervención, valorar, seguimos valorando la presencia de síntomas relacionados con la hipotermia. Y eran todos estos síntomas que veníamos nombrando, ¿sí? La presencia de la cianosis, piel fría, extremidades frías, cianosis peribucal, cambio de coloración de la piel también, hipotonía, ¿sí? Signos de alteración neurológica, y hay, bueno, un montón más que fueron los que estuvimos hablando, ¿sí? Bien, otra de las intervenciones, calentar lentamente al recién nacido. El calentamiento rápido puede producir apnea e hipotensión, aumentando la temperatura de la incubadora a 36 grados centígrados. O sea, hay que ir levantando la temperatura de la incubadora lentamente. Bien, si la temperatura del recién nacido sigue disminuyendo, aumentar la temperatura de la incubadora a 37. ¿Se entiende? Entonces se pasa de 36 a 37. Hay que ir abrigándolo, bueno, hay que ir viendo qué medidas. No se puede poner de golpe a 37 grados, ¿sí? Es en forma escalonada. Vigilar ¿Esto la cada cuánto se va controlando a la criatura como para saber si, para poder aumentar la incubadora? Y esto es minuto a minuto. Esto se va, le controlo la temperatura, está con 35, bueno, ahí prendí la computadora, prendí la computadora de la incubadora. Prendí la incubadora y la dejé a 36. Pasaron 5 minutos, a ver, le voy a tomar la temperatura, porque esto la temperatura varía enseguida, sobre todo en un niño tan pequeño. No puedo esperar, como en el adulto, a ver, en 2 horas le controlo la temperatura, o en una hora. Esto es así, es en el momento, ya le tengo que estar poniendo el termómetro, se lo saqué, lo limpié, fui a ver otra cosa, hice algo, a ver, le voy a controlar otra vez la temperatura, sí. Es como yo decía, minuto a minuto, ¿sí? No se puede dejar pasar mucho tiempo, sobre todo cuando hablamos de incubadora, estamos hablando de niños muy pequeños. Entonces, son muy lábiles. Entonces, hay que estar todo el tiempo controlando, ¿sí? Digo minuto a minuto por no decir segundo a segundo. Si bueno, ya dijimos, bueno, aumentamos la temperatura de la incubadora a 37 grados centígrados. Vigilar la presencia de apnea o hipotensión, aminorando el calentamiento si surgen estas complicaciones. Es decir, que si observamos apnea o hipotensión, tenemos que disminuir la temperatura de la incubadora. Disminuirla o ir manteniéndola, ¿sí? Si se logra estabilizar al niño, ¿se saca de la incubadora o sigue en una incubadora en una temperatura media, digamos? Sigue en la incubadora y hay que ir regulando la temperatura. Supongamos que le pusimos la temperatura a 37 y el niño alcanzó una temperatura de 36,5. Bueno, ahí sí lo dejamos. Después al rato lo volvemos a controlar y vamos viendo qué pasa.
porque a lo mejor en 37, después de 36,5 empezó a regular bien, y terminó en una temperatura elevada, 37,5, 38, entonces hay que o apagarla o disminuirla de a poco, ¿sí? Pero está bien. es, como yo decía hace un rato, es minuto a minuto. Minuto a minuto. No significa que alcanzó 36,5 de temperatura el niño, el neonato, ¿cómo es esto? El incubador estaba a 37 y ya lo dejo ahí clavado de por vida. No, tengo que ir evaluando. A lo mejor está a 37,5 y subió a 36,7, ¿no? Y entonces digo, a ver, voy a bajar un poco la incubadora, la bajo a 36,5. Y sigue manteniendo la temperatura. ¿Sí? Entonces lo voy regulando, a lo mejor en un momento la apago y el niño ya reguló bien la temperatura y no necesita más la presencia de la incubadora. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá me avisaron que quedan 10 minutos del Zoom, así que bueno, cuando termina, yo creo que ya vamos a terminar antes de esto, pero bueno. Cualquier cosa volvemos a entrar para terminar esos minutitos que quedan. Esa parte del PowerPoint, porque me parece mucho más no queda igual. Bien, otra cuestión de las intervenciones de enfermería, ¿no? Continuando, es el otro PowerPoint, dice, ¿no? Disminuir las pérdidas de calor por conducción, calentar previamente todo el material que vaya a estar en contacto con el recién nacido, y ahí lo habíamos dicho hoy, ropa, estetoscopio, básculas, chasis radiográfico, etcétera. Todo eso hay que calentarlo previamente. ¿Para qué? Para que no haya pérdidas de calor por conducción. ¿Se acuerdan cómo era la conducción? ¿La pérdida de calor por conducción? Sí, el calor del niño pasa al objeto. Perfecto. Entonces por eso hay que calentarlos previamente. Las manos, también tenemos que frotarnos las manos, tienen que estar calentitas, tibias, ¿no? Disminuir las pérdidas de calor por convección, vestir, arropar al recién nacido dentro de la incubadora, colocarle un gorro, ya que la cabeza representa una mayor superficie corporal en relación con el resto del cuerpo. Esa es por convección. Después, programar los cuidados del recién nacido de tal manera que se abran las puertas de la incubadora el menor número de veces posible. ¿Sí? Hay que tratar de ir y ya lo medico, le cambio el pañal, le cubro el cordoncito, si le tengo que cambiar una ropita se la cambio y ya está, cierro la incubadora y hasta la próxima vez que tenga que hacer algún procedimiento no vuelvo a abrir esa incubadora. ¿Sí? Dentro de lo posible, lógicamente, ¿no? Por eso ya cuando voy a hacer un procedimiento, es la hora de tomarle la temperatura. Bueno, llevo el termómetro, llevo el estetoscopio, llevo el manguito del tensiómetro, llevo los pañales, llevo la ropa de cama, llevo todo y llevo la medicación. Entonces hago todo en ese procedimiento, listo. ¿Se entiende? Trato de lograr economía de trabajo y de esa forma toco menos al paciente, entonces lo arriesgo menos a la posibilidad de una infección y menores riesgos de que se enfríe también. Menor manipuleo, ¿sí? Manipulación. Bien, disminuir las pérdidas de calor por evaporación, mantener la piel seca, cambiándole el pañal y la ropa cuando estén húmedos. Bien, llegamos justito con el tiempo. Ahí, a ver, dejo de compartir. Voy a dejar de grabar, pero nos quedamos un ratito, así si tienen alguna duda, nos quedan unos minutos más, ¿sí? Sí, profe, eso de lo que usted dice de la menor manipulación y hacerlo rápido es verdad, porque a mí me retó una neonatóloga cuando me demoré, cuando abrí la incubadora para ponerle el sensor. Como Sí. nunca lo había hecho, lo tenía que rotar al sensor y bueno, y me demoré en eso y Sí. la tenía respirándome acá atrás y me empezó a gritar. Ah, claro, sí. Porque sí, es verdad, la incubadora tiene que estar cerrada y bueno, ya está, ya lo había medicado, ya le había dado de comer, ya le había cambiado los pañales, pero bueno, justamente se me complicó porque como son tan chiquititos, no se pegaba, se despega el sensor, ¿no? del monitor. Claro, Entonces sí. me demoré.
Pero bueno, yo le dije a mi enfermera, me dijo que abra la cuna, que no hacía falta meter las manitos. Así que ahí tratando de defender lo indefendible. Claro, entiendo, entiendo. Claro, Sí. ¿usted qué hizo? A ver, vamos a ver si entendí bien. En vez de meter las manos por los orificios esos que están en la cuna, usted abrió la tapa, bajó la tapa. Claro, bajé la tapa por indicación de la enfermera. Claro, La sí, enfermera sí. me dijo para trabajar con mayor comodidad, Sí, pero también había que hacerlo rápido. sí, O sea, sí, yo sí. estaba con supervisión porque estaba en calidad de alumna. Claro, entiendo. Pero bueno, justo la enfermera, como había varios pacientes, hay varios bebés, se fue y yo estaba luchando con el cosito. Pero bueno, nada, es importante, sí, porque Sí, por algo están ahí adentro de la incubadora ellos. claro. Ahora, una cosa, Ivana, ¿no? Si usted hubiera puesto las manos dentro bueno, de esos orificios que hay y no hubiera bajado, Sí. nadie le hubiera dicho nada. Claro, pero yo lo hice con la indicación de la enfermera, porque Sí, yo sí, estaba entiendo. trabajando así. Y de hecho Entiendo. al principio es difícil, es incómodo, pero con el tiempo uno se va acostumbrando y se va adaptando a que es así, de que el bebé es más pequeño, hay niños que no se los puede sacar porque están intubados, entonces hay que cambiarle el pañal ahí mismo, Claro, tal cual. en esta especie de nido que se le arma Sí, alrededor. Entonces hay sí. que acostumbrarse a trabajar así. Es algo que tenemos que ir aprendiendo con los años, ¿no? También nos vamos a equivocar un montón de veces, pero ir armando nuestro criterio también. Ahora usted ya sabe que la próxima vez que esté en una neonatología, no sé si está trabajando actualmente Sí. en una neo. No, empiezo la semana que viene. Ah, bueno, ya sabe que Sí. no va a bajar, sobre todo en bebés, en niños muy pequeños, en un prematuro, bueno, ni hablar, un prematuro. Sí, aparte que los que ya trabajan ahí son muy celosos de los bebés. Sí, Los sí, neonatólogos son muy celosos en el sentido de que están mirando qué está haciendo uno con el niño o con la claro, niña y si lo está haciendo bien y bueno, y puede que también pregunten qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y un mini examen de por qué uno le está dando la mamadera de la forma en sí, que le está dando la mamadera y justificar todas las acciones que uno hace con el claro, neonato, que está bien porque uno tiene que saber y dar la respuesta y sí, con los sí, sí, es nervios verdad, y con el niño ahí la cabecita y la mamadera y uno sí, respondiendo y viendo que no se ahogue. claro, Sí, no, sí, no es fácil neonatología y todo, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, están todos muy los ahí, padres los padres también, siempre aparte por toda la preocupados, situación, sí, 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 siempre preocupados, siempre atentos a todo, a que sí, la sí, media es así. azul, que le falta la otra media, porque le pusiste una celeste y una rosa y se Claro, entreveran las tal medias. cual. Mm. Sí. Así que bueno, gente, nos quedan 2 minutitos, pero bueno, yo por mí ya terminé. No sé si ustedes quieren hablar algo más o nos despedimos.